Bienvenido a los 19º Premios de la Música Aragonesa Aragón Musical. Mientras Mariano está ahí pasándose los apuntes de Irene a limpio, voy a aprovechar y voy a dar rienda suelta a mi frustrada carrera como presentador de televisión. Y me he marcado un pasapalabra autóctono, ¿eh? Así que atentos porque participáis todos, o sea, cuando la sepáis, ahí está, lo he hecho, me lo he currado bastante y... Jo, aprovechando que Mariano estaba ahí, pero Irene... Has dicho, pues voy a salir yo, como no sale Mariano. Bueno, pues venga, toma, que te voy a ayudar. Cúrratelo, venga, mirad, atentos, esto va por todos, a ver. Vamos, pasa. Es que yo que sé voy allá, esto. a ver. Vamos. Con la B, cantante, compositor, al que aquí siempre se le entrega, se le nombra, compramos sus discos, vamos a sus conciertos, le dan premios, pero nunca viene a recogerlos. Con la B, vamos. ¡Bumburi! ¡O Bigot! ¡Los dos! Vale, tanto monta, bien, vamos, pasa. Venga, siguiente. Va, a ver, ¿qué tenemos? La F la tengo, a ver. Con la F, grupo mixto, con voz femenina al frente, que cunden más que las pipas, sobre todo la guitarrista. Son 5, pero parecen 400. Acaban de estrenar disco y son Facundo. Sí, señor. Están. ¿Qué me sale ahí? ¿Qué letra sale? No lo sé, espérate, que es que yo aquí tengo muchas. Tengo la L. Pues venga, vamos con la L, va. Venga. Con la L de artículo plural femenino. Grupo que pese a haber ya cumplido los 30, 3X, ¿vale? Siguen esperando a que alguien las despose. ¡Las novias! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! A ver. Esto ya se está haciendo muy largo. La P, ¡Oh, hostia! Con la P, certamen glamuroso donde los haya, ejemplo de gala escénica, donde reina la cordialidad, la buena música, el buen rollo, y que en sus últimas ediciones es conducido magistralmente por unos presentadores convertidos por su saber hacer en referente internacional. ¡Sí, señor! Claro, sobre todo por lo de elegante, sí. Pues bueno. Venga, vamos ya, ¿sí? A lo que vamos, vamos a entregar el premio. ¿Te lo has pasado bien? Sí, venga, vamos, muy bien. No sé qué tal he hecho, pero vamos. Vamos con el premio a la mejor canción de lengua autóctona, ¿eh? Vamos allá. Que lo entrega Silvia Cebolla, influencer y youtuber, que nos enseña a cocinar en aragonés. Sí, señor. Buenas noches a todas y todos. Bueno, si no os importa, voy a charlar en aragonés, que es una de estas 3 lenguas que se charran aquí en Aragón, junto con o castellano y con o catalán, y en primeras queremos agradecer a todas las artistas que con la suya música ayudan a difundir las lenguas de Aragón y que son lenguas que se han charrado históricamente y ininterrumpidamente en Aragón, y bueno, todas y todos conocemos parolas, frases, expresiones en aragonés que fan parte de nuestra vida y también fan parte del patrimonio de Aragón. Y encara que como hay un patrimonio inmaterial que no podemos ver ni tocar, y es más fácil que se esvoldreguen. Por eso son en las mans de todas aragonesas y aragoneses que no se chafen. Y bueno, una lengua, antimás de con la boca, también se charra con el corazón y con el sentimiento. Así es que qué mejor que a través de la música difundir las lenguas, porque a música también se tañe con el corazón. Y sin más voy a pasar a presentar a los nominados a esta categoría. Mejor canción en lengua autóctona 2017. En Talto Pirineo, de Franco Sarrablo. Paisache, de Bosnerau. Plegaria, de María José Hernández. Tuna Punk, de Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo. Pues o premio a la mejor canción en lengua autóctona de Aragón de 2017 y Plegaria, de María José Hernández. La verdad es que no sé qué decir. Buena noche. Este premio, que me hace especial ilusión, debo decir que no solo lo merezco yo, sino que es también
un premio para Gerardo Callejón y Óscar Latas, que son quienes tradujeron mi canción Plegaria, que yo la escribí en castellano, porque yo, tristemente, tengo que decir que no hablo el aragonés, o por lo menos no conscientemente, porque sí que es cierto que un montón de expresiones y palabras que manejo en mi día a día en realidad son en aragonés. Pero no lo hablo, pero sí lo canto. Y lo canto porque yo también creo que las canciones son el mejor medio para hacer que una lengua se normalice, una lengua se revitalice y sobre todo una lengua atraviese fronteras. Así que por eso canto en aragonés, porque además es una lengua maravillosa para ser cantada. Y animo a todos los que estéis aquí, que hacéis canciones, que también lo hagáis. Está muy bien componer en castellano, incluso en inglés, pero qué mejor que componer en una de nuestras lenguas, como es el aragonés. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Atardecer no campo, luna plena entre boiras, agua que aprende